Bienvenidos y bienvenidas sean todos y todas. Gracias por el privilegio de su compañía en la versión del día de hoy de Café para Dos, aquí en Cinevisión, Canal 19. Y como siempre, esta tarde-noche a las 7 en Vega TV, en el canal 48 de Claro y en el 88 de Aster Santo Domingo. Hoy vamos a tener un programa dedicado a la educación y vamos a estar conversando con el ministro de Educación, el arquitecto Andrés Navarro. Con él vamos a conversar de diversos temas de actualidad, otro no de actualidad, pero sí muy importante, vinculado al mundo de la educación. De modo que prometemos un programa interesante para todos en general, pero los maestros y las maestras también de manera particular. Yo quiero, antes de ir a la pausa, para que regresemos Rafael Félix y yo, saludar de manera muy fraterna a Clara Ortiz en Baní y a Fellito, el maestro Rafael Domenech. Cariñosamente Fellito es un maestro jubilado en Baní y cuando estuve yo allí en una actividad de la Marcha Verde, les visitamos en su casa y nos decían que son fieles, que a las 7 de la mañana se están tirando de la cama para ver Café para Dos. Así es que de aquí un abrazo fuerte a Clara y a Fellito. Vamos a una pausa y regresamos. Más de 4 décadas abriendo puertas, ofreciendo soluciones rápidas y eficaces, modernas y accesibles, abriendo las puertas de la esperanza a los que necesitan, esos que fomentan el conocimiento y educan para el presente y para el futuro, contando siempre con nuestro apoyo incondicional. Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros, COOPNAMA, un esfuerzo colectivo del Magisterio Nacional. Descanso familiar, Hotel Copmarena Beach Resort en Juan Dolio. Excelentes habitaciones, la mejor comida del área, 3 piscinas, 1 kilómetro de playa, 3 restaurantes, entretenimiento, show nocturno, discoteca Caracol y para tus actividades, el Gran Salón. A 20 minutos del Aeropuerto Internacional de las Américas y a 45 minutos de la capital. Reservaciones en Santo Domingo, 809-544-3166, extensión 2203. Y en Juan Dolio, 809-526-2121. Hotel Copmarena, un paraíso tropical cerca de ti. La investigación y el posgrado son esenciales para el desarrollo de un país, tanto para el bienestar de su gente como de su economía. La Universidad Autónoma debe desarrollar estas funciones para contribuir a ello, pero también resuelve parte de sus problemas crónicos. La mejor persona debe ser entonces un alto sentido de honradez, alto sentido de justicia, experimentado, de alto carácter, y no encuentro mejor figura que la del doctor Ángel Veras para vicerrector de investigación y posgrado. Por la investigación y el posgrado al servicio de la nación, doctor Ángel Veras Aybar, vicerrector. INAVIMA te informa. El Instituto Nacional de Bienestar Magisterial
y la Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información y Comunicación, OPTI, firmaron un acuerdo con el objetivo de realizar acciones conjuntas para que la institución magisterial pueda brindar información oportuna sobre los servicios que ofrece a los maestros y las maestras del Ministerio de Educación a través de su incorporación a la línea de asistencia telefónica *462. Marcando *462, también puede solicitar información sobre los servicios que ofrece el INAVIMA. INAVIMA te informa. Fuera Odebrecht y sus cómplices. Están todos invitados a la gran concentración Caravana Verde, saliendo del Parque Central de Baní hasta Punta Catalina. Hora 9 de la mañana, este mismo domingo 20 de agosto. La tierra de Máximo Gómez no hace negocios con ladrones. Punta Catalina es el cuerpo del delito. Cárcel para todos los ladrones. Te invita el Movimiento Verde de la provincia Peravia. Seguimos, Rafael. Muy bien. Tuvimos un 16 de agosto activo. La Marcha Verde, por un lado, en la provincia Espaillat, en Moca, le dicen la tumba del miedo. Una manifestación bastante contundente, esta marcha de Moca, el pasado 16 de agosto, cuando también se conmemoró un aniversario más de la restauración. La guerra de restauración que inició precisamente un día como ese, 1863, y que es un acontecimiento histórico que muchos autores, muchos historiadores consideran que aquella gesta fue la verdadera independencia. Que en este proceso se reafirma la independencia nacional, que en este proceso también se define la identidad del pueblo dominicano, lo que le otorga mucho sentido, y el sentimiento patriótico se multiplicó. La autoestima de un pueblo pequeño, con niveles de atraso frente a una potencia que para entonces representaba España, levantó, por supuesto, la autoestima de los dominicanos y dominicanas, y aquella gesta definitivamente está entre la más significativa de la historia dominicana. Yo creo que habría que decir que 154 años después de la gesta restauradora, hoy el pueblo dominicano sigue batallando, sigue en lucha por lograr una democracia auténtica, por lograr la justicia social. La lucha por el fin de la impunidad y la corrupción en la República Dominicana es una expresión, digamos, que rinde tributo a los restauradores, porque yo creo que si estuviesen con nosotros y nosotras, ellos estarían al frente de la Marcha Verde, definitivamente. Ciertamente, María Teresa, yo diría que son muchos los temas que tiene pendiente la República Dominicana, pendiente desde mucho antes, y lógicamente dependiente desde la restauración, la propia consolidación de los mecanismos de participación y de decisión del Estado Dominicano. Yo creo que constituye una de las tareas pendientes. Vale destacar cómo distintos autores muestran cómo un pueblo dispuesto a producir el proceso de cambio no lo detienen ni siquiera la fuerza de las potencias.
Así y ese es es. un elemento muy importante, como destacan que eran hombres prácticamente en harapos, ¿verdad? Descalzos, en pantalones cortos, con machete, a enfrentar un ejército que ya traía toda una gran experiencia de guerra, ¿verdad? Y con inteligencia Claro, con natural. inteligencia y una gran voluntad de impedir que la República Dominicana avanzara por donde debe avanzar. Así es. Yo creo que definitivamente hay mucho que aprender y mucho de qué sentirnos orgullosos y orgullosas de esa generación que expresa, ¿no?, que representan los restauradores. Hay que decir que en esa línea de continuar con la lucha del movimiento verde, la marcha verde, que ha levantado la bandera del fin de la impunidad y de la corrupción en la República Dominicana por el daño que estas hermanas gemelas constituyen para las aspiraciones, para los sueños de democracia, de libertad auténtica que pensaron los fundadores de la República y también los restauradores y generaciones que le siguieron. En este esfuerzo, la Marcha Verde en la provincia Peravia, para este domingo, mañana, tiene una caravana hacia Punta Catalina. Hay que indicar que es una actividad bastante importante, será una actividad cívica ordenada como todas las que ha realizado la Marcha Verde. Se produjo una reunión de coordinación con las autoridades de Peravia, las autoridades de la policía, la MEC, la Dirección de Inteligencia también, a los fines de coordinar los detalles de la ruta y demás, de modo que será una actividad con un carácter absolutamente cívico, en la que no habrá ningún problema. Todo está debidamente coordinado y está coordinado para que no haya ningún tipo de dificultad. Los de acá, de la capital, que desean ir, esta es una actividad de la provincia Peravia, pero va mucha gente que quiere participar por la simbología que en esta lucha tiene Punta Catalina. Entonces, los que van a participar de acá, nos reuniremos en el Centro de los Héroes y desde ahí partiremos hacia el Parque Central de Baní, que es de donde partirá esta jornada, esta actividad interesante que tendremos mañana en el marco de la continuidad de la lucha por lograr el fin de la impunidad en la República Dominicana. Todos Jabaní. Y hay que decir, Rafael, cerrando con lo del 16 de agosto, que contra todos los pronósticos y todos los augurios y ese discurso que asustaba, si no se respetaba la llamada regla de oro, que yo no sé por qué de oro, porque la verdad que es antidemocrática. Bueno, pero todo transcurrió normal, en calma, no hubo ningún incidente y los regidores y regidoras en cada uno de los municipios, en función de la mayoría que construyeron, decidieron. Y no pasó nada, y así es que debe ser. Lo que tiene que haber claras son las reglas del juego. Eso es lo importante. Cuando las reglas del juego se definen y todo el mundo las respeta, no hay absolutamente ningún problema, pero no se puede seguir insistiendo en que para que haya gobernabilidad, el presidente de la sala capitular en un ayuntamiento tiene que ser de puesto señalado por el síndico, porque eso es una distorsión, porque la tarea de la sala capitular es precisamente hacer de contrapeso, hacer de fiscalizador. Entonces, si el que
tiene que encabezar ese contrapeso, esa fiscalización, le debe obediencia a quien tiene que fiscalizar, no va a pasar nada, porque eso es lo mismo que ocurre con el tema de la Cámara de Cuentas, del Congreso Nacional, que debe hacer de fiscalizador, de contrapeso del Poder Ejecutivo, pero no lo hace. ¿Por qué? Porque esa relación de dependencia ha convertido el Congreso Nacional en un sello gomígrafo, y ese es el problema. Por eso yo creo que para avanzar en términos de acercarnos a lo que sería una democracia de verdad, habría que superar esas visiones. Ciertamente, María Teresa, en el día de ayer se estuvo realizando una actividad de parte de la familia de la niña Esperancita. Así. Aquella niña que falleció como resultado de que no pudieron desarrollar los tratamientos que llevaba en función de que estaba embarazada y ante la negativa de producir el desembarazo de la niña para poder aplicar el tratamiento, pues simplemente falleció. Eso hace un poco más de 4 años y la familia espera que la investigación se produzca a fondo, tal y como se ha venido reclamando. Bueno, es un tema de derechos, justamente, que recientemente se ha estado ventilando, y qué bueno que no se olvide, porque son temas que hay que tratar de que se mantengan presentes. Bueno, ya vamos a ir a la pausa y vamos a regresar con el diálogo que tenemos el día de hoy con el señor ministro de Educación, el arquitecto Andrés Navarro. Una pausa y regresamos de inmediato. Más de 4 décadas abriendo puertas, ofreciendo soluciones rápidas y eficaces, modernas y accesibles, abriendo las puertas de la esperanza a los que necesitan, esos que fomentan el conocimiento y educan para el presente y para el futuro, contando siempre con nuestro apoyo incondicional. Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros, COOPNAMA, un esfuerzo colectivo del Magisterio Nacional. Fuera Odebrecht y sus cómplices. Están todos invitados a la gran concentración Caravana Verde, saliendo del Parque Central de Baní hasta Punta Catalina. Hora 9 de la mañana, este mismo domingo 20 de agosto. La tierra de Máximo Gómez no hace negocios con ladrones. Punta Catalina es el cuerpo del delito. Cárcel para todos los ladrones. Te invita el Movimiento Verde de la provincia Peravia. Para tu descanso familiar, Hotel Cop Marina Beach Resort en Juan Dolio. Excelentes habitaciones, la mejor comida diaria, 3 piscinas, 1 kilómetro de playa, 3 restaurantes, entretenimiento, show nocturno, discoteca Caracol y para tus actividades, el Gran Salón. A 20 minutos del Aeropuerto Internacional de las Américas y a 45 minutos de la capital. Reservaciones en Santo Domingo, 809-544-3166, extensión 2203. Y en Juan Dolio, 809-526-2121. Hotel Cop Marina, un paraíso tropical cerca de ti. La investigación y el posgrado son esenciales para el desarrollo de un país, tanto para el bienestar de su gente como de su economía. La Universidad Autónoma debe desarrollar estas funciones para contribuir a ello, pero también resuelve parte de sus problemas crónicos. La mejor persona debe ser entonces un alto sentido de honradez, alto sentido de justicia, experimentado, de alto carácter, y no encuentro mejor figura que la del doctor Ángel Veras para vicerrector de investigación y posgrado. Por la investigación y el posgrado al servicio de la nación, doctor Ángel Veras Aybar, vicerrector.
INAVIMA te informa. El Instituto Nacional de Bienestar Magisterial y la Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información y Comunicación, OPTI, firmaron un acuerdo con el objetivo de realizar acciones conjuntas para que la institución magisterial pueda brindar información oportuna sobre los servicios que ofrece a los maestros y las maestras del Ministerio de Educación a través de su incorporación a la línea de asistencia telefónica *462. Marcando *462, también puede solicitar información sobre los servicios que ofrece el INAVIMA. INAVIMA te informa. Gracias por seguir compartiendo con nosotros el contenido de Café para Dos. Tal como indicamos, estamos ya con la presencia del ministro de Educación, el arquitecto Andrés Navarro, a quien agradecemos de verdad madrugar este sábado para venir a compartir con nosotros este diálogo. Bienvenido, ministro. Un placer, María Teresa, Rafael. Gracias por la invitación. Bien de madrugada. Sí, así es. Ministro, hay un tema, yo diría que obligado para iniciar este diálogo. Iniciamos un nuevo año escolar el próximo lunes. Sí, así es. Generalmente en el sistema nuestro tenemos temas como que no llegan los registros a tiempo, sí, no llegan los materiales didácticos que se van a utilizar, en fin, como si no tuviese una fecha en el calendario. Quisiéramos saber cómo anda el nivel de preparación del inicio del año escolar, por un lado, y por otro lado, este inicio del año escolar está, digamos, con un ruido por una iniciativa que nos parece que es importante, el propósito de sanear la nómina del Ministerio de Educación, que sabemos que ha tenido una cantidad de personas, tanto en la nómina docente como en la nómina administrativa, que cobra y no realiza ningún trabajo. Esa es una medida importante que yo creo que en general la sociedad saluda. Ahora, ha estado afectada por el hecho de que maestros y maestras que cumplen con su trabajo, que fueron auditados, que presentaron sus evidencias, otros que estaban en trámite de jubilación, que habían depositado sus documentos, pero por alguna razón no llegó, lo cual implica una falta en la responsabilidad de algún funcionario, sea el director de distrito, sea el regional. Esta situación ha generado malestar. Yo creo que es justificado porque hay profesores que, por ejemplo, lo han sacado del seguro médico, que tienen que pagar intereses con una tarjeta de crédito porque no cobraron a tiempo, y eso genera una situación de desaliento. ¿Qué medida está previendo el Ministerio de Educación o está proyectando para darle solución en el más breve plazo a esa situación que afecta a una cantidad de maestros y maestras y garantizar que efectivamente el saneamiento de la nómina se haga? Es decir, que aquellas personas que cobran y no trabajan realmente sean excluidos de la nómina. Sí, María Teresa y bueno, Rafael, ciertamente este inicio de año escolar está un tanto matizado por esta, yo diría, perturbación que se ha generado con la auditoría que hemos realizado en la nómina docente. Por un lado, para que el público pueda entendernos, es de rigor hacer una auditoría de una nómina de esta magnitud y esta complejidad. Son más de 90.000 personas que están registradas, distribuidas en más de 6.500 centros educativos, además de las áreas administrativas. Y la motivación de hacer la auditoría, primero por un principio de transparencia, de uso pulcro de los recursos, pero también por una razón estratégica.
como parte del compromiso de la agenda común que hemos establecido con la ADP, está en este año la ejecución de la evaluación por desempeño, que ya tiene 9 años el periodo desde la última aplicación de este mecanismo. Sí. Para hacer la evaluación por desempeño con seriedad, sin ficción, sin una acción cosmética, era necesario tener una nómina saneada. Porque si no tienes una nómina docente saneada, no hay forma, y ustedes lo saben, de aplicar estos instrumentos de evaluación en los diferentes centros educativos. Para que tengan una idea, uno de los hallazgos que hemos tenido es que aproximadamente el 40% de los docentes no está laborando en el lugar donde están nombrados. Así es. ¿Por qué razón? Por una historia acumulada de traslados no registrados que generaron la práctica de que docentes se movieran de una escuela a otra o de un distrito a otro, incluso de una región a otra, sin ser debidamente registrado ese traslado en la nómina general. Por tanto, si nos abocábamos a hacer la evaluación por desempeño con la nómina, en las condiciones que estaba la nómina anteriormente, el margen de error de no identificación del evaluado sería excesivamente grande, que desplomaría la validez del mecanismo y por tanto un deseo del magisterio, que es que apliquemos la evaluación por desempeño, se iba a ver frustrado. Ahora bien, para asumir con rigor la auditoría, pues lo que hicimos fue hacer una estrategia presencial de los auditores. Es decir, que la auditoría de la nómina no se limitara a un ejercicio de oficina, de gabinete, verificando el sistema, sino que una vez levantado toda la data del sistema, entonces ir a hacer presencia centro educativo por centro educativo para contrastar lo que está en la nómina con lo que se está ejecutando realmente en el centro educativo. Y ustedes saben que esto es necesario, ustedes conocen más el sistema que yo y saben que es necesario, si se quiere hacer con seriedad, ir a cada centro educativo. Sí, claro. Entonces, en un primer momento, esta identificación nos permitió levantar el dato de dónde estaban realmente los maestros haciendo la labor magisterial o docente. Y para que ustedes tengan una idea, ese 40% de docentes que estaban laborando en un lugar donde no se corresponde con la nómina, representó aproximadamente a unas 35,000 personas. Bastante. Por eso que cuando hicimos el cruce, no fue necesario bloquear a 35,000 personas, porque en el cruce que hicimos después de levantar, nos dimos cuenta que una gran cantidad estaba en otros lugares y pudimos identificar esos lugares y no fue necesario hacer el bloqueo bajo la presunción de que no estaban laborando, porque sí lo pudimos identificar. Ahora, en el último, ya hecho los cruces, todavía quedaban 8,000 y pico de personas que no identificábamos. Okay. ¿Sí? Entonces, ahora, no había manera de identificarlos porque ya habíamos ido a campo, ya habíamos hecho los cruces y todavía no se identificaban. La única forma de poder identificar para que pudiéramos tener las evidencias de quienes estaban laborando y quienes no, fue hacer el bloqueo. Inmediatamente se hace el bloqueo, pues entonces hay una reacción de un volumen de personas que en principio fue de unas 4,000 y pico de personas, que sí se verificó a través de una comisión mixta que la ADP y el Ministerio de Educación pues conformaron y se trasladaron a las diferentes regiones. Fíjate que esas comisiones ya estaban previstas, porque yo tuve una reunión con el Comité Ejecutivo Nacional donde le expliqué todo el proceso que estábamos llevando y el margen de error que se veía venir, porque nosotros asumíamos hipotéticamente de que en esos 8,000 iban a aparecer, si no algunos, muchos maestros, pero no había manera ya de identificarlos. Hay algunos casos que dicen, por ejemplo, yo estuve en Bonao
Sí. Y un profesor me decía, pero yo no entiendo por qué me bloquearon si yo estaba ahí cuando vinieron a la escuela, me auditaron, me presenté toda mi evidencia. ¿No sería que también algún error de los auditores? Puede ser. Nada más hay que pensar que el volumen es 90,000, tenemos 80 auditores y un margen de error puede ser. Yo entiendo que la persona que se vea afectada por esta medida no tenga tolerancia con respecto a nosotros. Aunque esa persona de repente sabe que estaba trasladado sin ser reportado o que pensaba que estaba reportado y nunca lo fue. Sí. Pero yo entiendo. Ahora, lo que yo no puedo entender es que la ADP asuma una posición, primero como si esto fue una sorpresa, cuando esto es parte de un acuerdo, si yo quiero ser serio como ministro de Educación frente a la ADP. Porque ellos sabían que tenían que hacer la auditoría para hacer un trabajo correcto con respecto a la evaluación por desempeño. Pero también ya habíamos advertido, déjame decirte María Teresa y Rafael, el nuevo aquí soy yo. El que está descubriendo esta situación ahora soy yo. Sí. Pero nadie, ni en la ADP, ni en el magisterio, puede decirme que no sabía este estado de situación que tenía la nómina. Sí. Yo no responsabilizo a la ADP de esto. El responsable es el Ministerio de Educación. En eso yo estoy claro, quién es responsable. Pero yo lo que quiero es que se entienda que es injusto que se venda una imagen de esta gestión del ministerio como que hay una pretensión de dañar al magisterio. Porque de lo contrario, si yo me quedo de brazo cruzado, lo que íbamos a tener era males perpetuos, sistémicos, pero además la imposibilidad de hacer la evaluación por desempeño. Correcto. Yo creo que efectivamente en el 2008, cuando se hizo la evaluación, yo era presidenta de la ADP, y esa fue la última evaluación por desempeño. 2008, sí. Y en ese momento los resultados indicaron que el 40% efectivamente del personal docente estaba trabajando en un lugar distinto al que aparecía en la nómina. Evidentemente que no se hizo nada para resolver ese problema. Se perdió esa oportunidad. Exacto. Y también la propia ADP hizo un levantamiento de cara a un proceso electoral que identificó más de 3,000 personas que cobraban como maestros y no estaban en ningún lugar trabajando. Evidentemente que ese es un tema, un desafío que tiene que ver con lo institucional y que de algún modo se refleja en las aspiraciones de lograr calidad en el sistema. Pero hay un hecho y es que hay unos docentes que han sido afectados. ¿Cómo sería, cómo está pensando el ministerio, sabiendo que la intención es el saneamiento de la nómina, que ese es el propósito fundamental y que eso es una demanda de la sociedad de hace mucho tiempo y además necesario? Pero ¿cómo está pensando el Ministerio de Educación darle solución a esos casos para que ese tema se resuelva rápido? Los casos que ya han venido, que han entregado sus evidencias, que puedan recibir su dinero, o los que comenzaron, que le pagaron un mes, pero que tienen pendiente otro mes o 2 meses. No, con eso nosotros establecimos un mecanismo que ha estado funcionando bastante bien, que es con la comisión mixta. Inmediatamente se verifica con evidencias concretas que el maestro o la persona está trabajando, entonces hacer la reposición. Ya nosotros hemos hecho el pago yo me comprometí a hacer el día 15 de agosto, ustedes saben bien, que se hizo el día 11 o el 10, de 4,000 y pico de personas. Sí, porque bajo ninguna circunstancia yo me prestaría a hacer una acción para hacerle daño a ningún maestro. Y eso inmediatamente, cuando se levantaron las evidencias, incluso hubo evidencias que no fueron físicas, sino testimoniales, que no había ningún documento. Por ejemplo, los maestros que nos dijeron que ellos estaban en prepara y por eso no iban a la tanda que le correspondían, no había evidencia de que estuvieran en prepara. Pero yo pedí mejor que nosotros asumiéramos ese margen de error y que una vez hiciéramos la auditoría de prepara, pues verificaríamos, pero mientras tanto fueron repuestos.
Y ahora mismo, con unas 3.900 personas que todavía quedaban, pudimos identificar que más de 1.000 estaban ya en los decretos que habían sido emitidos. Que fue ahí el margen de error se dio porque eran personas que tenían algunos hasta 2 años en ese proceso. Y que no estaban registrados en la nómina como tal, pero sí ya habían sido enviados su listado. Y de hecho, y Rafael debe saberlo, fuimos nosotros mismos que le advertimos al ADP cuando le enviamos el listado marcado, todos los que habían aparecido en el decreto. Entonces eso no fue un hallazgo de la ADP. Y aquí tenemos que ser transparentes, porque ellos me conocen bien y he conversado bastante con toda la directiva. Al margen de cualquier tensión que pueda haber contra mi persona, yo he sido bastante claro con la directiva de la ADP. Y entonces ahora quedan todavía 2.400 personas, que yo he abierto un periodo todavía, un plazo más amplio, sea que después para que se pueda verificar. Después de este pago, ¿se ha continuado con ese proceso? Sí, claro. De hecho, abrimos una oficina, habilitamos un furgón, lo convertimos en oficina y está en el estacionamiento allá, solamente para recibir esos casos. Y ahí están las directoras de recursos humanos, se está trabajando sábado, domingo, todos estos días se ha trabajado de manera permanente. ¿Para qué? Para dar respuestas rápidas a los casos que sí son ciertos. Pero igual hay que entender, y el que me estaba escuchando, si es maestro lo sabe, que hay muchos maestros que salieron de las aulas porque habían cumplido ya el tiempo para pensión, pero no hicieron la tramitación y siguieron cobrando como personas activas. Pero entonces salieron ahora argumentando que se habían ido porque habían cumplido los tiempos, pero estaban cobrando como persona activa y no habían tramitado debidamente. Algunos sí la tramitaron y no siguió su curso. O sea, en esta situación hay múltiples caracterizaciones de casos que uno no puede generalizar. Pero lo que sí es cierto es que hay un hecho concreto de irregularidad que se estuvo dando, en gran medida por responsabilidad de los funcionarios del ministerio, en otros casos por responsabilidad del mismo maestro, y que la resultante de esto es una sincerización de la nómina. Yo sé el trauma que genera cuando se le bloquea el salario a un maestro por todos los compromisos que tiene, pero no había, con el margen de distorsión que tenía esto, era prácticamente imposible hacerlo sin un margen de error. Y repito, son más de 9.000 personas registradas. Y de lo que estamos hablando, de un margen de error de unas 4.000, va a aumentar 5.000, 6.000 personas. ¿Entiendes? Entonces, ahora, ¿qué va a pasar después de esto? Una vez nosotros cerremos el caso de revisión, que todos los que sí estaban laborando estén ya debidamente respuestos y sus salarios con pagos retroactivos, vamos a tener una nómina creíble. Y yo les digo a ustedes, Rafael, María Teresa, una vez tengamos esto, vamos a tener una condición para la dignificación de la carrera docente, y es que nadie relaje con la nómina del maestro, que es una de mis pretensiones. Estos puestos son pasajeros, pero yo espero dejar la impronta cuando corresponda mi salida del ministerio, de que dejé un hecho que representa el respeto a la carrera docente, que es la nómina saneada, y con una serie de normativas estamos preparando un manual para las acciones de personal que deberán respetar los directores de centro, de distrito y de regiones, para que no vuelva a ocurrir algo como esto. ¿Para cuándo se prevé el pago del retroactivo? Porque algunos maestros solo cobraron un mes. Sí, entonces eso está previsto. Y lo otro, señor ministro, siento que no vamos con la suficiente celeridad en la solución de los casos de muchos maestros que está verificado que están trabajando, sin embargo no han sido desbloqueados todavía. Y hay preocupación, incluso de parte del
del ambiente no adecuado del inicio del año escolar. Sí, claro, sí. O sea, en esos casos, que son casos puntuales, porque el gran volumen fue resuelto el día 10 o el día 11, pero esos casos puntuales, por eso es importante que la ADP siga trabajando con nosotros para manejar esos casos puntuales. Porque ustedes conocen a Maritza Miranda, conocen a Vivian Baez y saben que son dos personas que son las directoras de recursos humanos que están 100% comprometidas con la solución de esto. Entonces es cuestión de que trabajemos, sigamos trabajando de la mano independientemente del disgusto que pueda haber. Yo entiendo los discursos que hay que asumir como gremio, todo eso yo lo comprendo, pero no dejemos de trabajar conjuntamente, porque el beneficiado de eso va a ser el maestro. Perfecto. Bueno, yo creo que yo misma tengo un expediente, unas evidencias de una maestra de Yaguate que siguió con el salario bloqueado. Ella me entregó una copia de su registro, de la firma diario, y se resaltaba. Yo se la voy a pasar a Rafael para que Rafael la remita. Sí, hay docentes también con situaciones de salud muy serias. Hay situaciones muy dramáticas, señor ministro. En ese sentido, muy dramáticas en todo este proceso. Yo creo que esto realmente tiene un valor. Yo sé lo que significa para los maestros y las maestras, pero valoro también mucho la necesidad de que el Ministerio de Educación dé pasos firmes hacia fortalecer la institucionalidad. Eso es parte de la institucionalidad. Ese déficit en la gestión se traduce en obstáculos muy serios para avanzar en la mejora de la calidad de la educación, que dicho sea de paso, es uno de los para qué de la lucha de la sociedad dominicana por el 4%. Mejora de la calidad y la garantía del ejercicio del derecho a la educación, es decir, incluir a toda aquella población que ha estado privada del ejercicio del derecho a la educación. En ese sentido, yo a veces siento por la cantidad de gente que me llama y me dice, ayúdame, mira que no consigo inscripción para el muchacho en tal centro, me da la sensación de que esas solicitudes aumentan. Si no hemos avanzado lo suficiente en términos de cobertura, seguimos con muchos límites en el caso de la educación inicial, aunque en el pacto educativo hay un compromiso para que desde los 3 años entren al sistema formal, y en el caso de los jóvenes con la educación secundaria. Eso por un lado, y por el otro el tema de calidad y la jornada extendida, que es una posibilidad realmente para lograr transformar los procesos cotidianos de la escuela. Pero uno siente que hay un vacío en el programa de jornada extendida, porque tienen el énfasis puesto más en que los muchachos pasan 8 horas y en que almuerzan en la escuela. Y eso da la sensación de tener un vínculo mayor con la lógica asistencialista, que como parte de una estrategia de mejora de la calidad. ¿Qué está pensando el Ministerio de Educación para llenar de contenido la jornada extendida? Sí, como bien has expresado, María Teresa, la jornada escolar extendida debe tener un contenido. Pero primero hay que establecer el continente. El continente es la jornada escolar extendida, es decir, el conjunto de condiciones para crear un ambiente, un clima adecuado para los aprendizajes. No son factores determinantes, son factores condicionantes. Así como esa copa que estás usando ahora, podríamos decir que la jornada escolar extendida es la copa y el agua es el contenido. Nosotros ahora ya tenemos la copa y nuestro reto es ahora llenarla adecuadamente de contenido. Por esa razón, y como ustedes saben, trabajar la calidad educativa es bastante complejo. Implica la formación y capacitación del docente, especialmente en una situación de cambio de paradigma curricular donde el docente debe ser recapacitado. Y por eso ahora el presidente Danilo Medina me ha puesto como centro de atención son las acciones en factores determinantes de la calidad, en inversión, en dedicación de tiempo y de esfuerzo.
Factores determinantes como la formación del docente, para lo cual ahora precisamente en este año escolar iniciamos con una serie de programas de formación. Ahora, para que esos programas de formación sean efectivos, yo tengo que tener un diagnóstico de las fortalezas y debilidades del magisterio, y el diagnóstico me lo da la evaluación por desempeño. Para una adecuada evaluación por desempeño, yo tenía que tener una nómina saneada. Fíjate cómo son acciones concatenadas, que si no hago una, si doy un salto, entonces lo que voy a crear es una ficción, pero no voy a hacer una política pública realmente efectiva. Ahora bien, además de la formación del docente, hay que garantizar que este currículum, que es bastante compleja, su aplicación, un currículum basado en competencias, pues sea una realidad en las aulas. Y para que sea una realidad en las aulas, yo debo hacer múltiples alianzas. El currículum basado en competencias no es posible ejecutarlo simple y llanamente con el monopolio, digamos, de actuación del Ministerio de Educación, porque hay otras entidades que deben tributar a la aplicación del currículum y a su vez al contenido de la jornada escolar extendida. Si nos ponemos a ver, la primera competencia fundamental del currículum que debemos desarrollar en los estudiantes es el comportamiento ético y ciudadano. Para eso nosotros hicimos una alianza, entre otras, con el Tribunal Constitucional para trabajar derechos y deberes ciudadanos en nuestras aulas. Y ya hay una enorme cantidad de maestros que han sido capacitados para abordar la Constitución desde la óptica de los derechos y deberes ciudadanos. Pero también la competencia número 5, que es la que tiene que ver con pensamiento científico, tecnológico, nos ha llevado a nosotros a hacer alianza con el Infotep y con el ITLAS, que ya vamos a firmar un acuerdo próximamente. ¿Para qué? Para que nos apoyen también en la jornada escolar extendida. La competencia número 6, que es cuidado de la salud y del medio ambiente. Hemos hecho alianza con el Ministerio de Salud y con el Ministerio de Medio Ambiente, entre otras acciones también con acciones curriculares que nos van a conferir. Estamos también preparando 2 acuerdos con el Ministerio de Deportes y con el Ministerio de Cultura, que van a ser 2 aliados estratégicos para fortalecer el contenido de la jornada escolar extendida. Porque mal haríamos pensar que el desarrollo de este currículum en las aulas, en la jornada escolar extendida, solamente se va a poner en escena, en práctica, por el maestro. Necesitamos la incorporación de otros sujetos en estas acciones. Eso se toma un tiempo que no nos permite de la noche a la mañana tener toda la jornada escolar extendida con los contenidos que debe llevar. Y por eso, si se ve en términos procesales, la ruta que estamos llevando es correcta, porque lo incorrecto sería tener todo el contenido sin tener el continente. ¿Por qué? Porque se nos va a desparramar. Y esa es la razón porque yo entiendo lo que dice. Ahora mismo, como estamos en un periodo puente de transición, hay como una sensación y se alberga la duda de que lo que estamos es nada más en política de servicios de asistencia, pero no de calidad educativa. Pero explicado de esta manera, entonces es más fácil entender que la ruta que llevamos en el orden de las cosas es la adecuada. Usted ha señalado 2 cuestiones que me parecen relevantes. Por un lado, que me da la sensación, me da cierta tranquilidad, en el sentido siguiente, porque hay un enfoque punitivo que se ha ido imponiendo de la evaluación del desempeño docente. Por lo que decía en su intervención que estos resultados de la evaluación del desempeño estarían articulados a las estrategias de formación, a los programas de capacitación continua. Eso es importante porque ese es el sentido de la evaluación. Tener información relevante, ver qué necesidades formativas se identifican en los docentes y dar respuesta a esas necesidades a partir de los programas de capacitación continua. Eso es importante. Has dicho en el tema del currículum y la competencia número 5 del convenio con el Tribunal Constitucional, y en ese sentido me gustaría hacer una observación que ojalá pueda ser
considerada. Yo pienso que ese es un tema muy importante, Sí. el enfoque de derecho. La educación al final tiene un encargo social, está articulada a un propósito, a un ideal de sociedad. Entonces, cuando hay una publicidad que tiene niños y niñas que hablan en una inauguración de una escuela, y entonces le dicen al presidente, gracias presidente, porque le está inaugurando una escuela. Eso parece banal, pero se distancia del enfoque de derecho. Y ese currículum oculto suele ser más dominante que el explícito. Porque cuando eso se traduce en un anuncio, entonces se siente como una instrumentalización de los niños y niñas. Está bien que el niño o la niña diga que reconoce que el presidente está cumpliendo con un deber que la Constitución le asigna, que es garantizarle el derecho a la educación a todos los niños y niñas de esa comunidad. O sea, esto parece banal, pero es importante considerarlo. Y hay un anuncio que tiene esas imágenes. Entonces, parece contradictorio con trabajar el enfoque desde la teoría, en la Constitución, los derechos, y que en la práctica se produzcan cosas como esa. Ojalá que se pueda considerar y eso se pueda superar, porque eso ayuda mucho. Hubo una reforma en el 95 curricular que teóricamente rompió con la escuela tradicional, pero el currículum se quedó en la gaveta y no se convirtió en el alma, en el orientador, en el guía de la vida cotidiana de la escuela. Ahora tenemos una reforma, porque el enfoque del aprendizaje por competencia implicó una reforma del pasado currículum. Está el ministerio haciendo todas esas previsiones para que, además de esa articulación con otros actores, los maestros y las maestras se apropien del currículum y pueda realmente ser el alma de la escuela. Mira, María Teresa, uno de los grandes riesgos que tenemos es que el currículum hecho norma sea una realidad distinta al currículum que enseña el maestro, incluso el currículum que enseña el maestro sea una realidad distinta al currículum que termina aprendiendo el estudiante. Son tres realidades curriculares que se dan cuando un sistema no está funcionando adecuadamente. Y uno de los grandes retos nuestros es lograr que esas realidades o reduzcan a su mínima expresión la diferencia que pueda haber entre ellas, o de repente se conviertan en una sola realidad. Por eso es que nuestra segunda política de calidad para este cuatrenio es la puesta en escena real, efectiva, del currículum basado en competencia. Yo estoy consciente que eso se toma un tiempo, porque es primero el maestro desaprender y aprender de nuevo. Esto es un esfuerzo sobrehumano que todos tenemos que hacer cuando nos ponen la tarea de salirnos de nuestra área de confort e introducirnos en un ámbito relativamente novedoso. Entonces, para esto hemos asumido como estrategia prioritaria de formación continua la formación centrada en la escuela. Ya no sacar al maestro del aula para llevarlo a universidades y ahí llenarlos de teorías y metodologías, sino hacer una formación continua centrada en la escuela, que es un esfuerzo mayor porque implica monitores, implica seguimiento, no solamente instructores. Y apostamos que esta estrategia nos va a ayudar a la aprehensión del currículum por parte del maestro. Ahora, yo estoy claro en algo, María Teresa y Rafael. Este currículum basado en competencia implica la participación de otros sujetos curriculares que no son nada más el maestro. La familia es determinante, porque la competencia comunicativa yo no la voy a desarrollar solamente en las aulas. Si a mis niños o a nuestros niños en las escuelas el maestro hace un esfuerzo por desarrollarle esa competencia, capacidad de comunicar conocimientos y sentimientos, pero cuando llegan a la casa le dicen, muchacho, cállate que tú no tienes derecho, o los muchachos no hablan, o usted no es gente, en definitiva no vamos a lograr las metas del currículum basado en competencia. Por eso he
realicé un periplo por todo el país reuniéndome con las asociaciones de padres y amigos de las escuelas y haciéndoles conscientes de que ellos ahora van a tener un rol que antes no tenían, que es la de la estimulación curricular en la casa. El maestro tiene una labor pedagógica en el currículum, en las aulas, pero la familia tiene que tener esa función de estimulación curricular en la casa que permita generar en nuestros niños el fortalecimiento de esas competencias que están aprendiendo en la escuela. Por eso es que también para nosotros va a ser determinante que el Consejo Nacional de Educación ya hace varios años haya aprobado que las pruebas nacionales ya no sean para certificación, sino para diagnóstico, porque nos va a permitir también evaluar periódicamente a través de los aprendizajes de los niños, especialmente al cierre de cada ciclo, es decir, en tercero de la primaria, en sexto de la primaria y en tercero de secundaria, cómo van la aplicación del currículum, viéndolo a través de los aprendizajes de nuestros estudiantes. Entonces, estamos muy atentos. Esta advertencia que nos hace es muy oportuna para no crear una ficción de una norma muy bonita y de una realidad totalmente distinta. Ay, hay decenas de preguntas, Teresa, que están llegando a través de la... Pero muchas. Pero el tiempo se acabó. Usted va a tener que venir. Pero que Rafael se ha pasado recibiendo las preguntas, pero tú no has hablado, entonces. Muchas preguntas. No te han dejado preguntar a ti, tú leyendo las preguntas de hoy. Muchas preguntas están haciendo de muchas escuelas que faltan por concluirlas y hay un problema muy serio en muchos de los lugares. Docentes como los de Seibo, el caso de los técnicos docentes que están también preguntando qué va a pasar con el pago de una sentencia, en situaciones de maestro con temas de salud fuera de nómina. Bueno, mire, lamentablemente el tiempo se agotó, muchas preguntas se quedaron, temas que tenemos pendientes, el tema de la educación sexual, que es un compromiso también, pero tal vez podamos tener la oportunidad de volver a contar más adelante con la presencia del ministro. A mí me parece que hay temas muy importantes, muy relevantes. La educación hay mucho que hacer, la conquista de esa escuela democrática, donde la participación de la familia sea real, la participación de los estudiantes, de los propios docentes. Esa es una tarea que tenemos pendiente y tal vez podamos volver a tener otro diálogo. Sí, claro que sí. No, tal vez no, eso es seguro. Bueno, gracias al ministro por madrugar. Digo, pero tengo la esperanza de que logren cambiar el horario. Sí, para no tener que madrugar. Bueno, gracias a todos ustedes por compartir esta entrega del día de hoy y les invitamos para que nos encontremos de nuevo el próximo sábado en una nueva versión de Café para Dos.